faltar para que no tengamos ninguna dificultad. Aparte que estaban hablando justo de su examen. Entonces, todo esto es importante. Muy bien. Voy a empezar a compartir para observar juntos qué es lo que tenemos para el día de hoy. Ya está. A ver. Ok, ¿qué tenemos para el día de hoy? Lesiones traumáticas. A ver, ya les comparto. Ya está. Voy ingresando también para poder leerlos. Ok. Ahora sí. Ya está. Bien. Tenemos lesiones traumáticas y fracturas. ¿Ya? Esto como parte de qué? Como parte de lo que vendría a ser nuestra valoración secundaria. Recuerden que desde la sesión anterior, ¿qué es lo que estamos buscando? Algún tipo de lesión, ¿no? Herida, en este caso fractura, esguince o cualquier otro tipo de situación que no ponga en peligro la vida del paciente. Ya pasamos la valoración primaria donde el riesgo inminente era de muerte. Ahora en este caso, ya no. A ver, por favor, cuidado con los audios. Tengamos cuidado con los audios, por favor. Hay un audio que se filtra. Ya, ahora sí. Vamos a ver entonces, lesiones traumatológicas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de trauma, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué es similar un trauma? Trauma viene de golpe. ¿Ya? Trauma viene de golpe. ¿Qué tipo de golpe? De repente un accidente, me atropellaron. Entonces, ¿quién me golpea? Pues en este caso el auto. Golpe también puede ser cuando una persona te pega. Eso también es un trauma. Entonces, si sabemos que trauma deriva de golpe, por ejemplo, ¿qué sería un paciente politraumatizado? A ver, los leo para empezar a activarlos. ¿Qué vendría a ser un paciente politraumatizado? Poli, ¿qué significaba? Si se acuerdan de sus épocas estudiantiles, era poli, con varias heridas. Muy bien, que tiene muchos golpes, excelente. Que tiene varias heridas, varias lesiones, perfecto. Entonces, en todos nuestros hospitales, ojo, y en todos los países, el área de emergencia tiene un espacio para este tipo de pacientes, los pacientes politraumatizados, que como ustedes mismos me dicen, son pacientes que tienen múltiples lesiones, múltiples golpes. Por ejemplo, ¿quién va a ingresar a esta área de paciente politraumatizado? Una persona que fue atropellada, una persona que de repente ha caído de un tercer piso. ¿Quién más podría ingresar a esta área de paciente politraumatizado? Lesiones que ponen en peligro su vida. Puede ser, pero básicamente son múltiples. Por ahí quiero que nos llevemos la idea. Un atropello, un accidente en moto, un asalto, por ejemplo. Ahora no solamente te roban, sino te pegan, te acuchillan, ¿no? Ok. Un derrumbe, así es, en un terremoto, por ejemplo, o en un huaico. ¿Ya? Entonces, este es un paciente politraumatizado. Ya tengámoslo claro. Vamos aquí. Entonces, ¿qué lesiones son las que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver algunas heridas, aunque ya las hemos visto. Vamos a ver traumatismos articulares, como por ejemplo, ¿cuáles? Voy acá. Las fracturas, las luxaciones. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver a grosso modo los desgarros. ¿Ok? Todo esto vamos a ver. Fracturas, claro. Por ejemplo, muchos pensamos que solamente te rompes un hueso si es que sufres un accidente, un golpe, ¿no? Pero inclusive, por ejemplo, los pacientes adultos mayores, el hecho de
no calcular bien el lugar donde se va a sentar y se siente en el aire, le puede ocasionar una fractura de cadera. Y una fractura de cadera lo deja inmovilizado para el resto de su vida. Aparte de eso, ¿qué más? Las puntas de los huesos que se han roto podrían perforar la vejiga, podrían perforar, si es una mujer, el útero, ¿no? Entonces, hay que ver todo eso, ¿ya? Vamos acá. Recordemos algo importante. Nuestro cuerpo humano está compuesto por 206 huesos, ¿ya? Unidos en una sola estructura llamada esqueleto. Esta estructura también tiene músculos, vasos sanguíneos y nervios. Ok, eso debemos recordar. Los huesos tienen diferentes formas. Pueden ser largos, como por ejemplo el de nuestros brazos, ¿no? Huesos largos. Pueden ser cortos, como por ejemplo los de las manos o los de tus pies. Pueden ser planos, como los huesos, por ejemplo, de tu cabeza. Y estos huesos van a ir cambiando de tamaño conforme vamos avanzando en edad. ¿Ya? Estos huesitos, sí, para movilizarse necesitan tener una articulación, como por ejemplo la de la muñeca. Para que yo pueda realizar este movimiento, necesito que aquí haya una articulación, que articule tal cual como lo dice. Sujetas por ligamentos. ¿Qué vendrían a ser los ligamentos? ¿Qué es una liga? Una liga es una estructura elástica, ¿no? Cuando tú le colocas liga a un paquete que quieres envolver, esa liga se estira, ¿verdad? Pero esa liga también tiene un tope. Es igual en nosotros. Nuestros ligamentos se estiran, pero también tienen un tope. Cuando pasamos ese tope, ¿qué hay? Un desgarro del ligamento. ¿Ok? Bueno, nos movemos mediante los músculos unidos a los huesos a través de los tendones. Así como hay ligamentos, ¿ya? Que unen huesito con huesito, cuando se trata de mover huesito con músculo, son tendones. Los tendones son más gruesos, son fibras más gruesas. ¿Por qué? Porque tienen que cargar al músculo. ¿Estamos claros en esta parte anatómica? ¿Sí? ¿Estamos claros aquí? Espero que sí. Hemos hablado bien rapidito sobre la parte anatómica para poder entendernos, porque después podemos confundir conceptos y no todas las lesiones se tratan igual. Miss, lo que pasa es que se escucha entrecortado. ¿Me escuchan entrecortado? A ver, confírmenme por favor el resto. ¿Me escuchan Se escucha entrecortado? entrecortado. No, sí, no. Yo escucho bien, yo escucho bien. Se escucha bien. Por favor, en todo caso, yo les pediría rapidito, salgan y vuelvan a entrar, porque a veces es un tema de internet. ¿Ya? Veamos, verifiquemos eso. A veces el internet nos juega malas pasadas. ¿Ya? Intentemos. Igual voy a ponerme el micro más cerca para que me escuchen mejor. ¿Arriba? No, con tu papá. Ya. A ver, listo. Entonces, a ver, apaguemos los micros, por favor, apaguemos los micros. Ya está. Entonces, acá me decían que la última parte no me han entendido. Las articulaciones son las estructuras que me permiten movilizar los huesos. Por ejemplo, ¿dónde tenemos articulación? Acá en la muñeca. ¿Dónde más? En el hombro. ¿Dónde más? A ver, cuidado con los audios, por favor. A ver si me apoyan apagando el audio de un compañero. A ver, a ver. Jóvenes, es importante que apaguemos el audio porque si no, por eso sí se puede escuchar entrecortado. Apaguen el micro, por favor, gracias. Ya está. Entonces, les decía, para realizar el movimiento necesito una articulación, pero si lo que voy a mover son únicamente huesos, esa estructura se llama ligamento. Por ejemplo, acá en las manos, acá hay huesitos. Para mover este huesito y hacer este movimiento, estoy
utilizando mis ligamentos. ¿Qué era un ligamento? Una estructura elástica, ¿ya? Que tiene un tope. Si yo la movilizo por encima de su tope, hay un desgarre. Ahora, cuando yo lo que quiero movilizar es un hueso, pero también con un músculo, mis ligamentos, mis ligas chiquititas no me van a servir. ¿Qué necesito? Necesito estructuras más grandes. Esas estructuras más grandes se denominan tendones. ¿Ya? Ahora sí creo que ya estamos más claros. Espero que sus compañeros que no nos podían escuchar ahora ya nos estén escuchando. Mira acá la imagen. Lo que te decía, los ligamentos unen los huesos entre sí, mientras que los tendones unen los músculos con los huesos. ¿Ya? Vamos acá. ¿Para qué sirve todo tu sistema esquelético en general? En primer lugar, es el sostén mecánico de tu cuerpo. Sin él, no podrías realizar movimiento alguno. ¿Ya? Es el que nos da la postura. Por ejemplo, si yo tengo una mala postura permanente y todo el tiempo estoy encorvada, va a haber una dificultad en esa zona. Ya, va a haber una postura inadecuada. Esa postura inadecuada me puede exponer a una lesión. ¿Qué más? El mantenimiento postural. Yo sé que para ustedes les puede parecer súper fácil mantenerte sentado, mantenerte parado, pero hay personas que tienen lesiones o que ya nacen con enfermedades en las cuales no pueden mantenerse mucho tiempo sentados. Están un rato sentados, se desmoronan. Ya hay que tener en cuenta que hay algunas enfermedades. Es mi soporte dinámico, me sirve para contención y protección de las vísceras. ¿En qué sentido? Recuerda que mis huesos me sirven de protección. Por ejemplo, ¿cómo se llamará el órgano que está protegido por mi cabeza, por mi cráneo? ¿Qué órgano estoy ahí protegiendo? Por el huesito del cráneo. ¿Qué hay adentro de aquí, de mi cráneo? El cerebro, exacto. ¿Y qué órganos, por ejemplo, protege mis costillas? Miren acá. ¿Qué órganos crees tú que protegen las costillas? Los pulmones, muy bien. ¿Algún otro más? Ya, los pulmones, excelente. ¿Qué más? El corazón, no se olviden, ¿no? Entonces, una fractura o un traumatismo en el tórax, en el pecho, puede ser peligroso. ¿Ya? Muy bien. Ok, vamos acá. Para seguir justamente hablando de estas estructuras, acá está la columna. Esa es nuestra columna, ¿ya? Es un conjunto de huesos pequeñitos, pequeñitos, cada uno diferente de otro, ¿ya? Ninguno de nuestros huesos de la columna es igual al otro, cada uno tiene una diferente forma, ¿ya? Es por eso que se les ha dividido de acuerdo a la estructura a la cual están cerca. Por ejemplo, dice acá, 7 vértebras cervicales. ¿A qué me refiero con eso? Las vértebras que están aquí en el cuello. Son 7. ¿Ya? ¿Qué más? 12 vértebras torácicas. Son las vértebras que están acá, a la altura de mi tórax. 5 vértebras lumbares. Las que están a la altura de las caderas. El sacro, que es un hueso que está por debajo de las lumbares, y el coxis, que está a la altura del recto. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de todo esto? Que en el caso de la columna, por dentro circula la médula. ¿Ya? Es por eso que si hay una lesión, un daño, un accidente, y la persona se ha lastimado la columna, probablemente también se ha dañado la médula. Y si se ha dañado la médula, esta persona queda imposibilitada de moverse. ¿Ya? Eso es así. Siempre que haya una lesión en la columna, no hay forma de revertirlo. Es muy difícil que se pueda revertir. Por eso, en la siguiente parte en la que vamos a ver el día de hoy, ¿ya?
yo les voy a pasar un videíto en el cual les explica cómo ustedes pueden trasladar una víctima, ¿sí? Que necesita justamente, ¿no? Ese traslado, ese movimiento para recibir atención. ¿Por qué? Porque las personas la cargan como cualquier cosa, la llevan al hombro, o la llevan así como si fuera un bebé, o la obligan a pararse y a caminar. Y no sabes tú cómo estará esa lesión que al final podrías terminar perjudicando. ¿Ya? Entonces ahora yo les voy a explicar eso. Acá está lo que les decía, las vértebras cervicales, torácicas, lumbares. Esto ya lo hemos visto. Vamos acá. El cráneo. El cráneo es la estructura ósea que protege al cerebro, como les decía, y también la parte superior de la columna. Está formada por 8 huesos. Estos de acá son frontal, ya la parte de la frente, evidentemente, parietal, que vendría a ser nuestro techito, temporal, los lados de la cabeza, occipital, la parte posterior. Esos son los principales huesos del cráneo. Evidentemente tenemos muchos más, sí, pero esos huesos son fundamental que ustedes los reconozcan, porque cuando llamamos al SAMU tenemos que decir, ¿no? Tiene una herida sangrante en la zona occipital. Entonces ya el del SAMU sabe, ha tenido un golpe en la cabeza. Hay que llevar tal o cual equipo. ¿Ya? Repetimos lo de la cabeza para que se lo aprendan bien fácil. Frontal viene de frente, entonces es este huesito de acá. Frontal. ¿Ok? Parietal es esta de arriba. La base, observa esta imagen. La base está acá arriba. Temporal son los huesitos de acá al costado. Lo que vendría a ser, si estamos hablando de una casa, las paredes. Este es el temporal. Y el occipital está en la parte posterior. ¿Ya? Como les digo, los huesitos obviamente son muchos más, pero por un tema de emergencias debemos conocer por lo menos estos, ¿ya? Los 4 que les he mencionado. Ahora sí, ¿estamos bien? Vamos a continuar. Ahora sí, ya vamos con las lesiones. Ya, vamos directamente con las lesiones. ¿Por qué? Porque lesiones hay muchas. Hay que verlas. Vamos a ver entonces el día de hoy, vamos a tocar el día de hoy el esguince, la luxación y la fractura. A ver, empezamos con esto. ¿Qué es para ustedes un esguince? Les pido por favor no googleen, quiero ver qué saben ustedes de esto. ¿Qué es un esguince? A ver. Cuando el hueso se mueve de su sitio, ya. Un tendón. Ya. Una marcación en un tendón. Ajá. Entonces la lesión es de tendón, de acuerdo a lo que ustedes me dicen. Ya. ¿Es grave? ¿Consideran ustedes que es grave? O sea, si yo me hago un esguince, ¿necesariamente tengo que ir a un hospital? Sí. No, no es de gravedad. Ok. Bueno, algunos me dicen que sí, otros no. Vamos aquí. Miren. El esguince, para poder despejar sus dudas. El esguince se produce ¿por qué? Porque se ha realizado un movimiento forzado, como por ejemplo, ya, cuando te doblas el pie. En el caso de las mujeres, cuando usamos tacos. A veces estás apurada, distraída, no te fijas qué pisas y ¡zas! Te doblas el pie. Ese es un esguince, ¿ya? O una torcedura, muy bien, Daisy. Entonces, a diferencia de lo que ustedes me decían que la lesión era de un tendón, no, es la lesión de los ligamentos. ¿Ya? Esas ligas que les decía que agarran los huesos y los permiten movilizar, ya se han estirado. Hay niveles, ya, ahorita los vamos a ver. Hay niveles de esguinces. Algunos requieren que sí los traslades a un centro de salud, inclusive terminan en cirugía, y otros simplemente calman con reposo.
La pregunta del millón es, ¿cómo yo sé que ha sido un esguince leve o que de repente es uno grave? ¿Tú crees que podemos determinarlo? Cuando se hincha, claro, siempre se hincha, así es, a ver, eso se hincha. ¿Tú crees que podemos determinar que un esguince ha sido leve o un esguince ha sido grave? ¿Podremos hacerlo? A ver, puede causar algo más grave, sí. Ya. Muy bien, Eva nos dice por rayos X, así es. Entonces, mi primera sugerencia, si es que me doblo el pie, ¿ya? Porque, ojo, esguince no solamente en el pie, puede haber en la muñeca, de repente me caí, puse la mano y... ¿Ya? Entonces, mi primera sugerencia, ¿cuál sería? Yo tengo un esguince, ¿sí? Por muy sencillo que yo crea, es mejor ir al centro de salud para que me tomen una placa. ¿Por qué? Porque mis ojos no tienen la capacidad de saber si esas ligas simplemente se han estirado, se han roto por completo o simplemente una parte. Así es, tienes que sacarte una placa. Entonces, ya sabemos que una persona que se ha hecho un esguince tiene que ir a un hospital. Dice, ¿y sería quirúrgico para poder arreglar o poner platina? Claro, dependiendo del nivel del esguince, el médico va a determinar si quizás solo necesitas reposo para recuperarte o de repente necesitas una cirugía. Pero eso ya lo determina quién, el traumatólogo, ¿ya? Y con pruebas de imágenes, ¿ya? Como dice acá, esto solamente se puede detectar a través de ¿qué? De una radiografía. Entonces tenemos que llevar a la persona a un centro de salud. Mira cómo se ve un esguince. Un esguince se ve más o menos así. Hay dolor intenso, la zona se inflama, ya no puedo seguir moviendo la articulación. A veces se forman estos hematomas, ¿no? Estos moretones. Más o menos así se ve un esguince, ¿ya? A ver si acá. Daisy, tiene que ir al hospital para sacarle una placa y eso lo tiene que ver el traumatólogo. Así es. ¿Ya? Entonces, en adelante, si ustedes detectan que hay una persona que se ha doblado el pie, muchos dicen, camina, camina para que calientito se arregle. No, porque podrías estar lesionándolo más. ¿Ya? Muy bien, Teddy, no se puede caminar, no debes caminar, porque no sabemos a qué grado se ha roto. De repente no se ha roto, solo está inflamado. Y como tú te estás obligando a caminar, ahí lo rompes. ¿Ya? Entonces, no debemos hacer eso. Se le inmoviliza, excelente. ¿Ya? Se le inmoviliza. Mira aquí, tenemos el esguince de grado 1, la lesión es parcial, es decir, no se ha roto. La lesión es microscópica, chiquitita. ¿Ya? Entonces, el lesionado podría caminar, ¿ya? Puede haber dolor, puede haber edema o inflamación, pero la persona puede hacer sus cosas. Entonces, ¿qué es lo que acá el médico te va a sugerir? Reposo, ¿no? Reposo, para que se pueda regenerar ese tejido y pueda seguir caminando con normalidad. Atentos a lo que les he dicho, acá la persona sí puede caminar. El problema es que no debe, ya no debe caminar. Muy bien, vamos al segundo, el moderado. Medicamentos para la inflamación. Miren, recuerden que nosotros somos primeros auxilios. Nosotros no podemos medicar. ¿Qué alternativa natural creen ustedes que le podemos recomendar a esta persona? A ver, no debe esforzarse, así es, no debe caminar. Excelente. ¿Cuál es la función del hielo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la función del hielo? Hielo, hielo, todo el mundo me dice. Pañitos de abuela, ¿te afecta más? El hielo desinflama la inflamación. Así es. El hielo desinflama, ¿ya? Es una forma de, es un tipo de vasoconstrictor. Disminuye el flujo de la sangre y por lo tanto va a disminuir la inflamación, ¿ya? ¿Se puede aplicar hielo? Sí, pero también tengamos cuidado. No es que agarro un pedazo de hielo de mi refrigerador y lo pongo directo, porque el hielo con la piel se pega, ¿ya? Aparte de todo, te quema la piel. Entonces, ¿cómo puedo hacer?
puedo tomar un cubito de hielo, pero envolverlo en un trapito, una toalla, un polo, lo que tú quieras, y recién ahí lo coloco. Ya, nunca directo, nunca, nunca. Muy bien. ¿Puedes aplicar antiinflamatorios? Sí, pero ¿saben por qué no les recomiendo o no les hablo nunca de medicamentos? Lo que pasa es lo siguiente. Recuerden que los primeros auxilios muchas veces se los brindamos a personas que no conocemos. Entonces, ¿quién quita? Esta persona es muy delicada en la piel, tiene algún tipo de alergia, algo. Y yo en mi afán de ayudarla, ¿no? Siendo buena gente, le echo la crema. Y luego regresa con una inflamación, con un prurito intenso. En vez de agradecerte, ¿no? Te va a decir que es por tu culpa. Entonces, siempre de preferencia evitemos medicar, salvo que sean médicos, y bueno, pues ahí sí pueden hacerlo. Pero en general, en primeros auxilios, nosotros no medicamos. Tenemos que ver alternativas. Por ejemplo, si esto ocurre en la calle, ¿de dónde saco hielo? No voy a tener. ¿Qué alternativas se les ocurre que me pueden dar? A ver. Se puede comprar una gaseosa y helada y eso también ayudaría. Así es. Una botella de agua helada, una gaseosa, lo que sea que tengas a la mano que sea frío. ¿Ya? Muy bien, excelente. A ver, hay que ser precavidos antes de lamentar, así es. ¿No? Entonces tener mucho cuidado. Muy bien, vamos al de grado 2. En el de grado 2 la lesión es incompleta. ¿Qué quiere decir? Que algunos ligamentos se han roto. Algunos, ¿ya? Obviamente acá la persona sí va a tener más dolor, ¿ya? Va a tener el moretón que ustedes pueden observar ahí en la imagen. No va a poder caminar, ¿ya? Porque acá las ligas se han roto, algunas, no todas. Entonces, lo primero que se me ocurre que debe ser que hay que inmovilizarlo, evitar que la persona siga caminando. En cambio, mira la 3. En la 3 ya la lesión es completa. Hay pérdida de la integridad de los ligamentos. ¿Qué quiere decir? Se ha roto todo. Mira aquí, lesión total, acá hay ruptura. Ya, evidentemente, si se han roto esas ligas, ¿qué voy a tener? Dolor intenso, un moretón increíble. La pierna se me va a hinchar. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Trasladar inmediatamente al hospital para que le hagan placas, le hagan pruebas y esta persona tiene que pasar a cirugía. ¿Ya? Así es, tienes que trasladarlo inmediatamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces aquí? En los tipos de esguince, yo creo que sí nos ha quedado claro. Se traslada, claro. Muy bien, ahora, acá dice el modo de actuación. Lo que ustedes me decían, aplico frío local. Si tengo una compresa, genial, una botella de agua, lo que sea que tenga. ¿Qué también puedo hacer? Compresión. ¿Qué quiere decir? Puedo vendar la zona también. Ya, puedo vendarle para darle estabilidad. Vamos a suponer que me doble el pie a 2 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que obligatoriamente pues voy a tener que caminar. Si tuviera un vendaje, eso me daría más fuerza para poder caminar. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, también me decían ustedes, hay que reposar. Elevar la extremidad afectada. Ya recuerden, cuando nosotros elevamos miembros, fomentamos la circulación y obviamente tiene que ir este señor a un centro de salud para que le hagan sus pruebas. ¿Ya estamos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta con el esguince? Está claro, dice, excelente. ¿En el esguince estamos claros? Pero cuando hay ruptura, a veces la persona no puede ni caminar. Así Entonces, es. lo posible es que no use esa pierna. Y segundo, que cuando hay este tipo de lesiones, no se debe echar ninguna clase de crema, sino hielo nada más. Así es. Muy bien. ¿No? Como ya comentábamos hace ratito, el hecho de medicar es bien riesgoso. No debemos hacerlo.
únicamente trabajemos con métodos naturales, como los que ya hemos visto del hielo. ¿Ya? Y sí, pues lo ideal es que la persona no pise. Si es que así del tobillo, lo ideal es que la persona no pise. ¿Ya? Eso es lo ideal. Muy bien, vamos acá. Luxación. Acá la luxación, ¿qué es? Se produce por la separación mantenida de las superficies articulares. ¿Qué quiere decir? Que el hueso se ha salido de su lugar. ¿Ya? El huesito se ha salido de su lugar. Probablemente, como te digo, una caída, quizás un accidente, ¿ya? Pero el huesito se salió de su lugar. Entonces, si el hueso se ha salido de su lugar, lo primero que voy a tener es dolor, ¿ya? Dolor intenso. ¿Ok? ¿Qué más? Inflamación en la zona. Se ha inflamado, se va a hacer acá una bola. ¿Qué más? Deformidad de la articulación. El aspecto del hombro ya no queda igual, sino queda acá con un aspecto distinto. Y también va a haber impotencia funcional. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder movilizar, en este caso, el hombro. Muy bien lo que nos dice Kerly. A veces, cuando suceden estos accidentes y tenemos cerca a una persona mayor, esa persona te va a decir, vete al huesero. No sé si existe el huesero en todos los demás países con los que estamos trabajando, pero un huesero en todo caso es una persona que aplica la medicina natural y que a través de masajes, ya, ella dice que te coloca el hueso en su lugar. Pero algo me dice muy importante Kerly. Exacto, se puede complicar. ¿Cómo yo sé que de repente el hueso no se ha roto y una punta podría romper una vena o una arteria? ¿No? ¿Cómo yo sé que ese hueso puede perforar el músculo? ¿Cómo yo sé? En el caso de la nariz descolocada, ¿qué se hace? Lo primero que les he mencionado, inmovilizo. Inmovilizo. Nada más. Todo es inmovilizar. Claro, dice, se tiene que sacar placas. Así es, mis ojos no son de radiografía, yo no puedo saber qué hay dentro. ¿Ok? Tener cuidado en el hospital, así es. Entonces, mira, si te das cuenta, la actuación es similar. Aplicar frío, inmovilizar la extremidad, no reducir la luxación. ¿A qué se refiere? A reacomodar el hueso. ¿Ok? Y trasladar urgentemente a un centro sanitario. A ver, dice acá. Daña más la lesión en mi estado, mi opinión, yo pasé por eso, pasé por un sobador y me dijeron que se realiza un daño muy profundo. Es que, o sea, a ver, yo no dudo de la capacidad de esas personas. El problema no es la capacidad de esas personas. El asunto está en que a veces una misma no diferencia si es una luxación. Por favor, los audios. Ya. A veces uno mismo no se percata si es una luxación, si es un esguince, o no sabe la diferencia entre ellos. Entonces, cuando yo voy donde esta persona y no le describo exactamente qué es lo que ha pasado, podría movilizarme, ¿no? Y en una mala, en una mala maniobra, podría de repente, por ejemplo, desgarrar un tendón, desgarrar un ligamento, podría producirme una fractura. Entonces, no es bueno. Ya, si yo tuviera en la mano de repente mi placa y eso le transmito a la persona que aplica esta medicina natural, podría ser una alternativa, pero aún así no. Lo ideal es que nosotros observemos y la única forma de observar es esa, ¿ya? Las placas. Muy bien, antes de entrar a fracturas, un ratito voy a dejar de compartir. Antes de entrar a fracturas, ya estamos. Voy a pasarles el videíto general, ¿ok? De la atención de las luxaciones y los esguinces. Voy a compartirles, denme un minutito, por favor. Un momentito, un momentito. Si tienen de repente alguna pregunta, me dicen para irlas despejando.
Espero que hasta aquí todo esté claro. Notemos la diferencia. A ver. Traumatismo. Ya está. ¿No hay ninguna otra pregunta todavía? No. Ya, ok. Entonces ya tengo acá el video, les comparto. Y si es que tuvieran alguna pregunta, ya voy a compartirles un minutito. Después del videito respondemos si tienen alguna pregunta, ¿ok? Por favor, un ratito. Nuestro esqueleto y las partes blandas que lo rodean pueden lesionarse si reciben un golpe fuerte o un movimiento brusco. Este tipo de accidentes se asocian a actividades deportivas o a caídas graves. A veces es difícil ver si la lesión es una fractura del hueso o si es una distensión o esguince, que es el resultado de estirar demasiado los ligamentos, músculos o tendones. En todos los casos suele haber dolor y dificultad para mover la zona, hinchazón y hematoma. Pero en fracturas, además, se puede ver el miembro deformado o torcido y si se toca, se puede notar un crujido. En cualquier caso, si hay alguna duda de qué es, se tratará siempre como una fractura. En primeros auxilios, las distensiones y esguinces se tratan de la misma manera. Se pide a la persona lesionada que se siente o se tienda para mantener la parte afectada en una posición que le resulte cómoda y que esté al alcance. Si el accidente acaba de ocurrir, se enfría la zona con hielo protegido o compresas frías. El frío ayudará a calmar el dolor y a reducir la hinchazón y el hematoma. Para terminar, la parte lesionada se deja en una posición elevada. De esta manera se reduce el flujo de sangre que podría inflamarla todavía más. La víctima tendrá que hacer reposo y visitar a un médico. Si el dolor continúa siendo intenso o si no puede mover la zona afectada, tendrá que ir al hospital. Distensiones y esguinces pueden tratarse en principio de la misma manera. Se mantiene en reposo la zona del cuerpo lesionada, se pone hielo protegido o, si no disponemos de él, un paño mojado con agua fría. Y para terminar, se coloca la parte lesionada a mayor altura. Otro de los traumatismos con los que nos podemos encontrar es la fractura. Cuando es el hueso y no el músculo el que se rompe o se fisura, el objetivo principal es inmovilizarlo y conseguir el traslado al hospital. Hasta que la lesión no esté inmovilizada, no se podrá mover a la víctima de sitio, excepto en caso de peligro. Por lo tanto, se pide a la víctima que no se mueva y se le aguanta la parte lesionada con las manos por encima y por debajo de la fractura. Para mantener la parte del cuerpo inmóvil, se venda a otra parte que no esté dañada. Por ejemplo, si es el brazo, se sujeta al tronco y si es una pierna, se sujeta a la otra pierna. Si se ve que el traslado será inminente, no hay que vendar nada y solamente se intenta mantener el cuerpo quieto. Como es posible que después anestesien a la persona lesionada, no se le puede permitir que coma, ni beba, ni fume. Si se ha vendado la parte lesionada, cada 10 minutos se tiene que controlar el color y la movilidad de los dedos para comprobar que el vendaje no se ha hecho demasiado fuerte. Si fuera así, se tendría que aflojar. Recordemos que ante una fractura los pasos a seguir son los siguientes. Se pide a la víctima que se quede quieta y no se mueva excepto en caso de peligro. Se sostiene la parte del cuerpo lesionada por los extremos sin coger la lesión y, si hace falta, se fija a otra parte del cuerpo que esté sana. Se pide a la víctima que no coma, ni beba, ni fume. Ok, muy bien. Entonces, acabamos de observar ya el videito que nos habla de manera bien general de cómo poder abordar estas dos situaciones. ¿Ya? Muy bien. Veo que tenemos una mano levantada. Juan de Dios. Dime, Juan de Dios, antes de continuar con las fracturas, que estas son un poquito más extensas. Hola.
Claro, lo que pasa, yo tengo experiencia porque yo tengo 2 fracturas, ¿no? Y el bueno, antes no tocar ni hacer, porque en vez de hacerte un bien, te va a hacer un daño. Porque lo primero que tiene que hacerse es ver la radiografía o la resonancia magnética para ver el daño, dónde es. Y luego de eso, ya el doctor te va a decir si te pone, más recomendable te va a poner yeso. Y en caso, si es que no se ha movido de su sitio el hueso, porque si se ha salido, va a tener que hacer una operación. En caso de ser el yeso, es más o menos el descanso médico entre 3 meses a 4 meses. Y después viene la rehabilitación. ¿Mm? Eso es todo, doctor. Ok, bien. Hubo un ratito en que se escuchó un poquito entrecortado. A ver. Ahora sí, silenciamos, por favor. Ya estamos. Ya, ok. Listo. Entonces, lo que decía su compañero es importante, ¿no? Uno, si ustedes han tenido fracturas, por ejemplo, ¿cómo se las trataron en el momento? Antes, por decir, los métodos para poder hacer los vendajes o la inmovilización eran un poco distintos. No había tanta restricción de la movilidad cuando se daba un esguince o una luxación. Solamente te llevaban donde la persona que te hace un masajito y pues te soluciona el problema. Ahora ya no, se ha visto de que es importante que la persona acuda a un especialista para que lo puedan ver. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces a continuar. Vuelvo a compartir para ir a las fracturas. Vamos a las fracturas. Ahí está. Entonces, ¿qué es una fractura? Para empezar, una fractura es la ruptura o fisura de un hueso. Vamos a resaltarla. Ruptura o fisura de un hueso. Ay, se marcó mal. Bueno, no importa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una ruptura y una fisura? Cuando nosotros hablamos de una fisura, estamos hablando de que algo sea como que sea rajado. No se ha roto, pero se ha rajado. Te pregunto, ¿tú tomarías un cafecito en una taza en la que el manguito está rajado? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cualquier momento se va a romper. Lo mismo sucede con un hueso. Ya muchas personas dicen, no, pero es una fisura, no se ha roto, no pasa nada. Pero si sigues utilizando esa extremidad, en algún momento se va a romper. ¿Ya? Entonces eso tengámoslo presente. ¿Por qué se causan las fracturas? La mayoría de ellas por traumatismos. Ya, generalmente golpes. Tenemos 2 tipos de fracturas. La fractura abierta, que es en la cual yo puedo ver el hueso roto, ya salirse de la piel. Y la fractura cerrada, en la que el hueso está roto, pero la piel sigue íntegra. Como por ejemplo, ¿dónde? Observen esta imagen, ¿no? Observen esta imagen. Ahí el hueso se ha roto, pero ¿se ha salido a través de la piel? No, no se ha salido. ¿Ya estamos? Vamos acá. ¿Cómo me doy cuenta que una persona tiene una fractura? 1, por el dolor intenso en la zona. Ya, duele muchísimo. Y más aún, si yo quiero movilizarme, me duele más. ¿Qué más? Va a haber inflamación en el punto. Allí donde se ha roto el hueso, la piel se empieza a poner roja, se inflama. ¿Ok? ¿Qué más? Va a haber impotencia funcional. ¿Qué quiere decir?
Si fue, por ejemplo, en mi tobillo, no me va a dejar pisar. Al más mínimo contacto, no me deja. ¿Qué más? Va a haber una crepitación. Ay, no sé por qué está saliendo así. Mil disculpas. No entiendo por qué salió así, pero bueno. En el caso de la crepitación, es un chasquido. Cuando yo muevo el brazo, suena crack, 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 crack. ¿Ya? Y por último, la deformidad. Mira, por ejemplo, acá este piecito de la imagen. ¿No? Se nota que no está de su forma natural, que ha sufrido una deformidad. Vamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer frente a una fractura? En primer lugar, tranquilizar a la persona. Imagínate que está con el hueso afuera. Tú vas a poder decirle, señora, tranquila, no se preocupe. Es difícil, porque hay personas que le tienen terror al ver la sangre, por ejemplo. ¿No? Entonces, debo intentar tranquilizar. ¿Qué más? Si tengo frío o alguna sustancia fría, la puedo aplicar en la zona porque le va a desinflamar, le va a calmar también un poquito el dolor. ¿Ya? Evita mover esa zona. Eso es importante. Yo no puedo mover esa extremidad porque el hueso está roto. Una punta podría perforar un órgano. ¿Ok? ¿Qué más? Debo retirar objetos que puedan hacer presión, como por ejemplo anillos, relojes. ¿Ya? Debo aplicar algún tipo de vendaje. Ahorita les voy a pasar cualquier tipo de vendaje, pero debo aplicar un vendaje para que la fractura no se mueva. Si la fractura es abierta, ¿qué quiere decir? Que el hueso está fuera, ¿ya? Debo cubrir la fractura con gasas estériles. ¿Recuerdas que iba dentro de tu hueso? Médula. Entonces la médula no puede ir expuesta, ¿ya? Y por obvias razones, trasladar a la persona a un centro hospitalario. Voy a ir con esta parte de inmovilización bastante rápido. ¿En qué sentido? Vamos a ver vendajes, ¿ya? No siempre tenemos vendajes a la mano, no siempre tenemos vendas. Pero debemos ver la forma de que esta persona no siga movilizándose, ¿ya? Les voy a pasar aquí. Miren, acá tenemos algunas imágenes, no se preocupen. Ya les voy a pasar ahorita todo esto en un videito, ¿ok? Les dejo de compartir y vamos a ver nuestros vendajes, ¿ya? Este video de vendajes les sugiero, traten ustedes de revisarlo nuevamente, quizás ya cuando estemos más tranquilos en casa, en un ratito, en un espacio libre. ¿Por qué? Porque los vendajes nos pueden servir muchísimo para inmovilizar. Y si la idea es esa, que la extremidad no se mueva, ya tenemos que aprender a hacerlos. Muy bien, acá les comparto entonces. Es un video en general de los vendajes. Ya es bien general, bien general. A ver, un ratito. A ver un segundo. Ya está. A ver, vamos a ver vendajes en general, ¿ok? Atentos, me silencio. A ver, un ratito. Ya, ahora sí, de silencio y les comparto, atentos. Bienvenidos a Prehospital TV. En el tutorial de hoy te vamos a enseñar los vendajes más usuales de una manera práctica y sencilla. Quédate con nosotros que comenzamos. Para comenzar vamos a hablar de unos conceptos básicos que todos deberíamos de conocer. Deciros que el uso de las vendas, pues para cubrir heridas, para reducir la movilidad, y también se puede hacer vendajes compresivos, desde muy suaves hasta muy fuertes, como por ejemplo el vendaje israelí para control de hemorragia.
Tenéis varios tipos, tenemos coadhesivas, tenemos vendas orilladas, de gasa, de escayola, y las que vamos a ver hoy, que son las que más vais a usar, sobre todo en urgencias, son estas, que son las vendas de crepé. Hay varios tamaños, tenéis que adecuar la venda al tamaño del miembro que vayáis a vendar. Como norma general se va a vendar siempre de distal a proximal, es decir, de abajo a arriba, para facilitar el retorno venoso. Las vendas no se deben mojar y mucho menos poner mojadas. Cuando vayamos a hacer un vendaje, normalmente lo tenemos que hacer en posición anatómica. Si el vendaje fuese funcional, deberíamos de ponerlo en posición anatómica y la articulación levemente flexionada. Y tenéis que vigilar si no hay síntomas que nos hablen de alguna afectación neurovascular. Tenéis que hacer relleno capilar, los pulsos, la sensibilidad, temperatura, etcétera. Bueno, ahora vamos ya así a la práctica. Vamos a tener en cuenta dos aspectos básicos que debéis de hacer siempre en cada vendaje que realicéis. El primero es cómo se coge la venda. La venda se coge con el rollo hacia arriba, sujetado por nuestro pulgar. Si lo cogéis de esta manera, posiblemente la venda se os caiga al suelo. Os podéis acordar de que es un caracol y el caracol lo queremos boca arriba, que pueda caminar. Si el caracol lo ponemos boca abajo, pues se va a morir. Así que caracol hacia arriba. Y lo segundo que vamos a enseñar, y que tenéis que hacerlo en todos los vendajes, es una pestaña de seguridad o un anclaje para que no se mueva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar una primera vuelta dejando un piquito por fuera. Vamos a vendar aquí y este pico lo voy a levantar. Y eso lo que me va a hacer que el vendaje se quede totalmente seguro. Ya podéis tirar, que el vendaje no se va a mover. En primer lugar vamos a ver el vendaje circular. Se usa para fijar apósito o cubrir herida. Imaginaros que tenemos una herida aquí, lo cubrimos con nuestra gasa y daremos vueltas sobre sí mismo. Primero haremos nuestra pestaña de seguridad, y luego iremos vendando para cubrir la herida o sostener ese apósito. Vendaje en espiral. Es un vendaje de tipo compresivo que se usa en contusiones, torceduras o traumatismos. Haríamos una pestaña de seguridad y siguiendo las líneas rojas iríamos subiendo en espiral. ¿Veis? Cubriendo de 2/3 o la mitad de la vuelta anterior. Intentar que no haya muchas arrugas. Vamos subiendo y ya aquí al final se le da una vuelta o dos circulares y ya se termina. Vendaje en espiga. Ya hemos hecho las dos vueltas de seguridad con la pestaña. Este vendaje, su función es compresiva, se usa en sentido ascendente y luego descendente en 30 grados. Es para partes del cuerpo cilíndricas o que no son uniformes. Cada vuelta cubre la mitad o 2/3 de la vuelta anterior. Subimos en 30 grados, nos vamos a guiar por estas líneas rojas. Subimos en 30 grados y luego me fijo en esta que baja y bajo de nuevo. Luego me fijo en esta que sube la mitad o 2/3 y voy subiendo. Ahora en sentido descendente me fijo en esta, ¿veis? Y se va haciendo una espiga. Vuelta recurrente. Se usa para cubrir zonas distales de las extremidades o en caso de amputaciones poder vendar el muñón. Fijamos con la pestaña de seguridad que hemos aprendido y luego vamos a poner un dedo aquí y otro debajo. Nos vamos a ir a el extremo del muñón y vamos a fijar aquí con este dedo. Subo y fijo con el dedo y voy haciendo vueltas recurrentes, de ahí su nombre, hasta que cubra la totalidad del muñón. Una vez cubierto,
voy a hacer vueltas circulares hasta cubrirlo. Podemos hacer en espiga, veis, por aquí, y ahora me voy a ir por aquí. ¿Vale? La idea es que cubráis todo el muñón. Y lo cerramos aquí o con un esparadrapo y ya se quedaría una cosa así. Y por ejemplo, pues aquí tenemos con todos vosotros la cobra, taca taca. Ok, vimos entonces los vendajes. ¿Tenemos alguna duda al respecto? Creo que ha sido bastante claro, ¿no? El tema del vendaje. ¿Sí? Uy, ya se fueron ya. Ya, bueno, vamos a continuar. Muy bien, al menos me dan sus likes. Excelente, no se vayan, pues todavía. Todavía tenemos para compartir. ¿Ya? Muy bien, hablando de compartir, vuelvo a compartirles el material. ¿Ya? Vamos para acá. A ver, a ver. Aquí está. Inmovilización. Ok. Vamos aquí. Ahí está. Tenemos inmovilización espinal. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de inmovilizar, ya la espina, estamos hablando de quién? De la columna. ¿Por qué necesitaré mantener recta la columna? Les decía, si yo lo obligo a caminar, lo obligo a trasladarse, ¿qué puede pasar? Puede haber daño en la médula. ¿Ok? Entonces ahí debo ser muy precavida porque podría lastimarlo mucho peor. Ahora dice acá, si nosotros sabemos manejarlo, ya, vamos a poder hacerlo. Mira aquí. Por ejemplo, acá te menciona, ¿cuándo debes utilizar el collarín cervical? Recuerda que el collarín nosotros no lo tenemos. Por eso esta parte la voy a pasar rápido, ¿ya? Nosotros no tenemos collarín. ¿Quién te trae el collarín? Cuando ya viene la ambulancia. Si no, antes de eso, nada. Acá está la técnica de colocación del collarín, ¿ya? Que es bastante fácil. En sí, el objetivo es que yo no movilice la cabeza de la víctima. Ese es mi principal objetivo. ¿Ya? Y el caso del collarín, él te puede ayudar. Esta es otra técnica de extracción que ya la hemos visto. Y vamos aquí, a los tipos de camillas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en todos los establecimientos, lugares de mucha concurrencia, deberían tener estos equipos. Pero ¿cuál es la verdad del asunto? Que no los tienen. O quizás los tienen, pero los tienen en mal estado. ¿Ya? Entonces, debemos aprender a trasladar a nuestras víctimas sin tener temor de que los vamos a arriesgar, los vamos a lesionar. Entonces, ahorita que hemos llegado a las camillas, les voy a compartir este video. Yo estoy segura que este video les va a gustar mucho porque nos muestra alternativas de traslado. ¿Ya? Vamos acá. A ver. Terminado el video, si tuviéramos todavía alguna pregunta, me dicen. ¿Ya? Veamos el video con atención. Con cuidado, por favor, observen el video y presten mucha atención. Ya está. Les comparto entonces, atentos.
Se debe prestar atención a las víctimas en el sitio del accidente, a menos que exista peligro inminente para la vida de la víctima o del socorrista o dificultad para que puedan acceder los servicios sanitarios especializados. En el vídeo se muestran traslados de víctimas o accidentados realizados por uno, dos o más socorristas utilizando diferentes maniobras y medios.
Ok, a ver, un poquito extenso de repente el video, pero si ustedes se percatan, necesario para conocer diferentes formas en las cuales yo puedo trasladar a mi paciente, ¿no? Ok, a ver, veo algunas manitos levantadas. Si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento. A ver, voy a ponerlo, ¿ya? Ujú. ¿Quién está? A ver, primero, vamos en orden, ¿ya? Jacqueline Martínez. A ver, dime, Jacqueline, ¿cuál es su pregunta? Jacqueline. De repente se le quedó prendida la manito del anterior. Ok, Gladys. Gladys Dilas. ¿Alguna pregunta, Gladys? No, nada. Ya, muy bien. No, El todo está resto, muy bien, excelente la presentación, gracias. ok. Sí, como ustedes se dan cuenta, el video es extenso, pero es que existen 1001 maneras en las cuales yo puedo trasladar una víctima. Ahora, ¿se han percatado ustedes, ya, que en la penúltima parte, en el método cuchara, justamente nos dice la importancia de trasladar a una persona manteniendo la columna recta? ¿No? Por ejemplo, ellos en primer lugar reciben a la víctima así, lo pegan contra sí y así caminan hasta llevarlo al lugar donde va a ser atendido. Te das cuenta que inclusive hay una señora una señorita, perdón, que cuida la cabeza, ¿no? ¿Por qué necesitamos cuidar la cabeza? Ya hemos visto, por el tema de que puede haber una lesión. Ya, así como este de aquí, existen muchísimos videos. Ustedes pueden ver en internet muchísimos videos donde habla justamente de esto, ¿no? De las formas. Ok. Bien, entonces, no habiendo más preguntas, vuelvo a compartir. A ver, una pregunta. Ah, no, estaba ingresando, Allen, perdón. Ya está. Sí, creo que el internet hoy día ha jugado varias malas pasadas. Veo a varios de ustedes que entran, salen. Algo ha pasado. Ya está. Aquí nos habíamos quedado. Miren, ustedes tenemos diferentes tipos de camillas. ¿De qué va a depender esto? Del lugar por donde esté, de la empresa que le brinde el soporte de traslado para sus víctimas. Por ejemplo, en los estadios, tú vas a encontrar siempre una ambulancia. ¿Y es por qué? Porque estar en el estadio pues, es un riesgo inminente de que pudiera haber un accidente. En ese caso, ¿no? Los pacientes tienen cualquiera de estas tablas. La más antigua, esta de aquí, la ploma. Como ustedes la pueden observar, a mí era un riesgo. ¿Por qué? Porque las estructuras se pegaban y se separaban. Si la persona era gordita, se caía. ¿No? Entonces, mira aquí. Esta tabla o esta camilla, como quieras llamarla, se llama férula espinal. ¿Ya? Férula espinal. Ah, Ariana me había escrito. Sí, si por ahí están teniendo problemas con la conectividad, recuerden que todas las sesiones se graban. Así que ahí la pueden revisar. ¿Ya? Tranquilos. Mira aquí, esta es la férula espinal. Acá hay otra férula espinal, pero para trabajar con 3 personas como mínimo. ¿Ya? Pero es como mínimo, porque una debe estar al cuidado de la cabeza y el resto del cuerpo. De preferencia deben ser más. Miren aquí, lo que veíamos en el video, ¿no? Cómo se movilizaba el paciente en bloque. Observa ahí, todos están al mismo nivel, la columna no se ha movilizado, ¿no? Y para eso tiene que haber un líder. Ese líder me va a enseñar a cómo levantarme y cómo trasladar, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, este es el tema de la retirada del casco y vamos a nuestro caso práctico, porque ya nos está quedando, sí, poquísimo tiempo. A ver, dice acá, explica cómo se distingue un esguince de una luxación y de una fractura.
A ver, diferencias, bien marcaditas. ¿Qué diferencia entre una luxación, un esguince, perdón, una luxación y una fractura? A ver, ¿qué diferencia hay? Veamos. Los leo. ¿Qué diferencia hay entre un El esguince? esguince es suave y la fractura es rotura de hueso. Ya, pues recuerden que el esguince también podría llevarme a una cirugía. Dependiendo del daño que tiene que Depende. evaluar el médico. Así es, depende. Ya, pero ¿hay alguna otra diferencia entre ellos, entre esos términos? En la fractura dice acá se rompe el hueso, ¿ya? Y en el esguince, ¿quién se lesionaba? ¿El hueso también? Los ligamentos. Muy bien. Y en la luxación, ¿quién se lastimaba? El músculo. El hueso se mueve. La articulación porque el hueso se ha movido. Muy bien. Ok. Y en el caso de la fractura, el hueso pues en sí. ¿No? Ya está. Entonces, miren aquí la respuesta. El esguince es un desgarro de ligamentos, la luxación es el desplazamiento de los huesos y la fractura es la ruptura. ¿Ya? Parece que todas estas lesiones son similares, pero si ustedes se percatan, no lo son. Entonces, debemos recordar eso que hemos visto hace ratito, algunas diferencias marcadas. ¿Ya? Si bien es cierto, cuando tú lo trasladas en la ambulancia, tienes que cuidarlo y tratarlo como si tuviera pues una fractura, pero no siempre es así. ¿Ya? En el mejor de los casos solamente es un ligamento. Dice aquí, a simple vista nos parece algo complicado de diferenciar. Así que inmovilizaremos la zona, aplicamos frío y se avisa al servicio de emergencia. Claro, porque recuerden que yo les decía, no tenemos ojos de rayos X. Entonces, si la persona no me explica qué le pasó, o ella misma no ha entendido, o ni cuenta se ha dado, me va a ser muy difícil abordarla. ¿Ya? Pero, Ok. pero Sí, profesora, el dolor entre un esguince y una fractura es enormemente diferente. La adicional. fractura duele, pero ya no ya. Así es. Y el esguince es más suave. Y si tú quisieras, si fuera por decir la pierna o la rodilla, tú quieres caminar y no puedes, ni asentar el pie. El esguince Esa es de la todavía te lo fractura. permite. Claro. Muy bien y muy buena diferencia. ¿Ya? En el caso del esguince, yo podría pisar, yo podría caminar. Me va a doler, sí, todo lo que quieras, pero todavía puedo. En cambio, en una fractura, ahí sí ya no. El dolor es mucho, mucho más intenso. Ya, esta persona tiene que estar inmovilizada. Cuando se rompe un hueso, ya, generalmente estamos hablando de un yeso de por lo menos un mes. ¿Ya? Entonces, imagínate un mes salir a la calle con tu vendaje, ¿no? Ok. A ver, vamos con el último caso, que ya no nos queda tiempo, por favor. Paciente mujer de 66 años, dice acá, sufrió caída de su propia altura, ¿ya? Es traída por sus familiares sobre una sábana en una camioneta de su población distante a 150 kilómetros del consultorio. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué hicieron bien y qué hicieron mal acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien que le hayan traído en una sábana? Porque su posta estaba muy lejana. ¿Está bien que le hayamos traído en una sábana? ¿Qué opinan ustedes? Si no tenían otra cosa así. Ya, si no tenían otra cosa, así es. Pero de preferencia busquemos una frazada. ¿Qué sucede? Que la sábana es muy frágil y si la persona de repente es un poquito gruesita, le va a dificultar. Recuerden el video, por ejemplo, ahí trabaja con unas mantitas polares o con una frazada. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más hacemos con esta señora? Mira, ahí tiene una herida en la rodilla. ¿La curamos? No, de repente con una gasa si es que hay una hemorragia, ¿no? Porque creo que tiene una fractura, bueno, tiene una fractura en la rótula, si no me equivoco. Ujú, Pero probablemente también esa fractura se hizo de una hemorragia, ¿no? Entonces a fin de que no se desangre en el camino, ¿no? ujú.
Claro que sí. Probablemente esta señora, aparte de su fractura, ya que ya sabemos que tiene, podría presentar otras lesiones. Entonces, en ese caso, igual, como ya hemos visto. ¿Ya? Inmovilizarla. Así es. A ver, Ana me dice, le pongo un poco de alcohol para que no se infecte. ¿Ustedes qué opinan? No, Se debe lavar con agua y Agua jabón. con jabón, así es. Te Solamente agua y cuento, jabón. te cuento, Ana, ya no se utiliza el alcohol en la curación de heridas, porque ¿qué es lo que hago? Estoy quemando la piel y en vez de ayudar a cicatrizar, estoy perjudicando al paciente. Así el alcohol no es bueno. Ya. No, sin un rayos X no se podría saber si se volvió hasta la columna. Claro, a esta señora le tienen que sacar una radiografía. Y mira, acá ya se la sacaron, ¿ah? Observa. Aquí está. ¿Qué es lo que notas en esa radiografía? ¿Se rompió o no se rompió el hueso? sí está roto. Sí, es una ruptura incluso compuesta, ¿no? Porque tiene Así doble es. tibia y doble fémur, me parece, ¿no? Sí, pareciera que sí. ¿No? Muy bien. Por la edad que tiene, posiblemente sí sea una fractura, porque ya a esa edad los huesos ya no es igual que la de un joven. Ujú, claro. Recuerden que mientras más adultos nos hacemos, vamos perdiendo más los depósitos de calcio. Eso, agregado a una vida sedentaria, a que no comemos adecuadamente, no nos nutrimos, ¿no? Y muchas veces los años de trabajos forzosos te podrían llevar a un debilitamiento. ¿Ya? Como dice su compañero, la edad. Yo he visto señoras de 66 que parecen abuelitas de 80. Y también he visto señoras de 66, ¿no? Y que tienen vitalidad, que hacen ejercicio, que hacen actividades. Entonces, no tanto va por la edad, sino por la funcionabilidad. Falta de ejercicio también. Claro. Hay Ahora, que dice ejercicio constantemente, ¿no? Siempre es bueno, aunque sea 1 hora o 2 horas de ejercicio 3 veces a la semana, para poder, ¿cómo se llama?, mantenerse en físico, ¿no? Le ¿cómo se llama?, el cuerpo. así es. Lo que pasa es que conforme nos hacemos más adultos, vamos perdiendo masa muscular. Esto de acá, que nos rellena y que nos cubre los huesos, se va perdiendo, ¿no? Si ustedes tocan a un adulto mayor, literal es huesito y pellejo. No hay carnecita, porque ellos pierden su tono muscular. Entonces es importante que tratemos de mantenerlo pues lo máximo o el máximo tiempo posible. ¿Ya? Pero muy aparte a los ejercicios, como usted dijo bien antes, es la alimentación, porque hay personas que tienen los huesos descalcificados, tienen osteoporosis, entonces los Así huesos es. no tienen la consistencia que debería tener. Así es. Y eso por un tema alimenticio. ¿Y Sí, eso así desde dónde empieza? Desde la juventud. Ya de nada me sirve ahorita tomarme todos los suplementos vitamínicos del mundo si nunca he llevado una buena vida, ¿no? La leche ayuda para el calcio en los huesos, no necesariamente, hay otras fuentes de calcio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si solamente nos regimos a la leche, las personas que tienen intolerancia no van a poder cuidarse. Pero hay una cosa, que la leche Gloria no es leche. En este caso, lo recomendable, Son fórmulas. hay que tomar, por ejemplo, harina de coca, harina de jonjolí, que tiene bastante calcio. Por eso hay que investigar en internet. Claro, es totalmente cierto. Nuestras leches acá en Perú no son leches en general, son fórmulas lácteas, ¿no? Que tienen el aspecto de una leche y que han sido modificadas. Muy aparte de que hay toda una controversia si es recomendable que yo tome la leche de otro grupo animal, como en este caso sería la vaca, ¿no? Entonces, ahí tenemos para quedarnos hasta mañana. Hay bastante controversia en eso. Muy bien. Aparte de ello, también, como se llama, es el tema de cuidado, ¿no? Porque yo en mayor parte, en provincia, he visto personas que sufren mayor parte a partir ya de los 45, 50 en adelante, ya que sufren, como se llama, de los artrosis. Por el tema que también, ¿no?, del frío, ese es el descuido de uno mismo, ¿no?
también por falta de consumo de, ¿cómo se llama?, de lo que son de calcios, fósforos, que puede ayudar a reconfortar, ¿cómo se llama?, el hueso. Así es, el desconocimiento, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros se quiere enfermar. Y si sabemos cómo cuidarnos, intentaríamos hacerlo de la mejor manera. Solo que aquí en Perú, para los que son de otros países, tenemos mucha información centralizada, no llega adecuadamente a nuestras provincias. Entonces, estas personas viven como pueden buenamente, pero muchas veces cometiendo errores. Por ejemplo, y justo quería ponerlo rapidito porque sé que estamos contra la hora, tenía una señora de unos 40 y algo años, ya que venía con un tema de una artrosis totalmente, perdón, de una artritis totalmente deformado sus deditos, ya, y ella comentaba de que ella era muy fan de la limpieza, muy amante de la limpieza, ¿no? Y ella limpiaba todo con cloro, y lo hacía directamente, el cloro empapaba el trapo, y todo el cloro estaba en contacto constante con ella. Entonces, el cloro, si ustedes se dan cuenta, es una sustancia nociva, no se debe manipular directamente, pero ella lo hacía diario. Y gracias a esa mala información, ella se lesionó, pues. Y era joven, 40 y algo años. No era para que esté en ese estado, pero bueno, eso pasa. Licenciada, una última consulta. Dígame ¿cómo se llama? Para las personas que realmente consumen exceso gaseosa, también dice que, ¿cómo se llama?, descalcifica lo más rápido el hueso. Así es, las ¿Qué gaseosas, consumen? sí, las gaseosas, especialmente las de color negro, ¿no? La Coca-Cola, La Pepsi. Coca-Cola y la Pepsi. Ujú. Sí, porque Desgastan, tiene descalcifican. bastante contenido de bastante, ¿cómo se llama?, mayor cantidad de ácido. Así es. Y todos los ácidos desgastan. Ujú. Exactamente. Muy bien. Miren, estamos un poquito fuera de hora. No quisiera robarle tiempo al coordinador porque creo que justo les iba a dar unas indicaciones del examen y todo ello. Si tuviéramos alguna duda, por favor me hacen recordar y el día miércoles lo terminamos de despejar. ¿Ya? Muchísimas gracias. Bonita noche. Por favor, no se vayan para que escuchen las indicaciones y puedan rendir adecuadamente su examen. ¿Ya? Nos vemos. Muchas gracias. Ya, licenciada, nos vemos. Hasta la siguiente.